Hola a todos, espero se encuentren súper bien. Este día vamos a desarrollar la temática de la competencia desde la perspectiva de la teoría general del proceso. Para poder desarrollarlo es necesario aperturar una aplicación, ¿ok? Esto la pueden hacer directamente en un teléfono celular o también pueden hacerlo en una tablet. También pueden utilizar una computadora. Mi recomendación es que vean esta clase y al mismo tiempo ingresen en el link en su teléfono en un aparato aparte, ¿verdad? Es decir, en la computadora vean el video y en el teléfono vayan observando la aplicación, es decir, esta misma presentación que ustedes van a ir observando. Si ustedes se percatan, ustedes tendrán acá el aula virtual de nuestra materia, Teoría General del Proceso. Aquí ustedes observarán que dice periodo uno, nada más tienen que incorporarse acá. Vamos a encontrar las guías de lectura y vamos a encontrar la competencia, generales y criterios. Aquí vamos a observar una explicación, ¿ok? Ahí les digo, por medio de esta página encontrará una presentación en la plataforma de Nearpod. Así se llama la plataforma que vamos a utilizar, con el tema de la competencia. Únicamente debes darle clic, posteriormente a ello escribir tu nombre completo. No olvides hacerlo. Realmente no van a poder porque les pide que lo escriban, pero que sea nombre completo. Y comienza a ver la presentación. Para que logres comprenderlo es necesario que abras esta presentación y observes el video número 12 que se encuentra en el área de clase grabada al mismo tiempo. Este video. Puedes ver el video desde tu computadora y ver esta presentación desde tu teléfono celular o tablet. Al final de la presentación hay unas preguntas para corroborar si has comprendido la temática. Si no puedes ver la clase al mismo tiempo que la presentación, por motivos técnicos o cualquier otro, puedes ver primero el video y después la presentación. Eso es si usted como estudiante en este momento no cuenta con una computadora y un teléfono al mismo tiempo. Puede por medio de su teléfono ver la grabación y posteriormente ver la presentación y contestar las preguntas que se encuentran al final. Es exactamente la misma presentación que yo estoy utilizando, esta presentación. Dan clic acá y los va a remitir a la siguiente página. Les va a aparecer un cuadrito y ahí se encuentra. Ustedes lo único que tendrían que hacer es ampliarlo y ahí ya les va a aparecer directamente su nombre completo y si usted quiere, ahí dice apodo opcional. Ahí no se lo recomiendo para que no es necesario. Nada más dice unirse. Ya con eso ustedes pueden iniciar la clase respectivamente. Ahora bien, verificado esto, vamos a desarrollar la temática respectiva. Si tienen alguna duda, ya saben que se pueden comunicar conmigo y yo encantado les dilucido las preguntas que tengan. Vamos a comenzar con la presentación. En primer lugar, vamos a tratar de comprender qué es la competencia. Hemos venido estudiando la jurisdicción, ¿ok? Eso hemos estudiado, la jurisdicción. Ahora vamos a verificar algo un poco más delimitado, consistente en la competencia. Fíjense que Tamayo Luis Dorantes establece una definición consistente que es la facultad de un órgano jurisdiccional para conocer de un negocio determinado, ¿ok? Cuando éste se encuentra dentro de las atribuciones que la ley otorga a dicho órgano. También existe otro autor, que es Cipriano Gómez Lara, que indica, es la medida del poder, cuando desde el momento que estamos hablando de una medida, estamos hablando que es una parte, no es la totalidad. No me confundan jurisdicción con competencia. La competencia es una parte de la jurisdicción, una medida del poder o facultad otorgada a un órgano jurisdiccional. Ustedes saben que la facultad que se le ha otorgado al órgano jurisdiccional es dirimir conflictos de relevancia jurídica para entender de un determinado asunto, es decir, es el ámbito, esfera o campo dentro de los cuales un determinado órgano jurisdiccional puede ejercer sus funciones. Esto es en sí la definición de la competencia, ¿ok? Esa es la definición de la competencia. Existen muchísimas formas para poder determinar, o mejor dicho, para poder definir la competencia. Pero aquí tenemos dos. Para que quede claro, es una medida, ¿ok? Es una medida de la jurisdicción. Es una parte de la jurisdicción donde sirve para que el órgano jurisdiccional pueda organizarse, pueda organizarse. Ahora bien, vamos a verificar algo muy importante. Para poder determinar competencia, y aquí me doy a mejor a entender, imaginémonos que
yo soy juez, ¿ok? Me nombran como juez de la República. ¿Qué tengo yo? Yo tengo jurisdicción. Es decir, me han otorgado esa facultad, esa función, ese poder de ver, dependiendo de qué perspectiva lo quiera observar, para poder dirimir conflictos de relevancia jurídica. Eso es lo que me han otorgado. La pregunta es, ¿en qué área? ¿En qué territorio? ¿Dónde voy a ejercer esa función jurisdiccional? ¿Dónde voy a poder dirimir conflictos de relevancia jurídica? ¿Dónde? Entonces, aquí existen diversos criterios de competencia y así se le denomina. Vamos a mencionar algunos autores. Cipriano Gómez Lara dice materia, ¿ok? Materia. ¿Se acuerdan que se ha desarrollado que la jurisdicción no se puede clasificar? Sin embargo, se da una clasificación dependiendo del derecho sustantivo en el cual pueda recaer. Por eso hablábamos de civil, mercantil, laboral, penal. Ahora bien, en la competencia, ahí sí se hace esa determinación específica. Materia, dice, atiende a las normas jurídicas sustantivas que deberán ser aplicadas para dirimir o solucionar las controversias, conflicto o litigio que se haya presentado a consideración del órgano jurisdiccional respectivo. Aquí nosotros vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, en materia civil, materia mercantil. Actualmente nosotros tenemos un código procesal civil y mercantil, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que en el mismo código estamos retomando ambas materias sustantivas. Sin embargo, ¿cuál derecho sustantivo va a aplicar el juez? Bueno, dependiendo del área que se esté discutiendo. Por ejemplo, si estamos frente a un contrato civil, vamos a aplicar de forma específica el derecho civil. Si estamos frente a un contrato mercantil, vamos a aplicar de forma específica las reglas mercantiles, el código de comercio. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si tenemos un conflicto en materia de familia, si nosotros presentamos una demanda, por ejemplo, de un divorcio por vida intolerable en un juzgado de lo civil y mercantil, el juez inmediatamente dirá, no, mire, yo no soy competente, yo no puedo conocer, yo no soy competente. Entonces, retomando esto, el derecho sustantivo nos irá identificando. Antes, por ejemplo, cuando existía protección respecto a los niños, niñas y adolescentes, que antes se les denominaba de forma específica menores, quien realmente tenía competencia eran los juzgados de familia. ¿Hasta qué momento? Hasta que se crea la Lepina. Aparte de eso, se crean juzgados de la Lepina, ¿sí? Respecto a violencia intrafamiliar, de igual manera, están los juzgados de paz, están los juzgados de familia, que conocen de esa materia en particular, de esa materia en particular. Igual en el derecho penal, respecto a los delitos comunes, bueno, ya sabemos que tenemos el juzgado de paz, juzgado de instrucción, juzgado de sentencia. De igual forma vamos a tener delitos especiales, como por ejemplo los de la ley. ¿Ok? Esa es competencia en particular, en razón a la materia. Es decir, la ley sustantiva me va a determinar algunos aspectos y el código procesal, el código procesal o el derecho procesal positivo me va a indicar cuál es el mejor procedimiento a aplicar. Y respecto a esto, me va a señalar jueces especiales en el área, alguien que esté especializado en el área, ya sea civil, mercantil, laboral, penal, familia, entre otros. ¿Ok? Ese es en sí ese criterio en razón a la materia. En razón al grado, este criterio presupone los diversos escalones o instancias del proceso y trae aparejada la cuestión relativa a la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional. Como ustedes habrán observado, en la guía que se les hizo llegar, la guía 3, establece la organización del órgano jurisdiccional, ¿sí? Y esta es jerárquica, ¿ok? Esta es jerárquica. Si nosotros quisiéramos verlo es de forma vertical. Corte en pleno, Corte Suprema de Justicia, salas, cámaras, juzgados de primera instancia, juzgados de paz. Esa es la jerarquización. ¿Quién va a conocer qué? ¿Ok? Bueno, en primera instancia va a conocer el juzgado de primera instancia. Denominémoslo juzgado de lo civil y mercantil. Juzgado de menor cuantía, por ejemplo. Ese es primera instancia.
Pero en segunda instancia, vamos a interponer recurso de apelación. ¿Ante quién? Ante la Cámara, ¿ok? Porque ese es el juzgado superior inmediato. Ahí vamos a ir verificando que la ley nos irá indicando quiénes tienen competencia para resolver los recursos, que por ejemplo en apelación conocerá de forma general el superior en grado. A eso se referencia el criterio en razón al grado, a la jerarquización, en qué etapa o en qué peldaño se encuentra el juzgado para conocer. Respecto al territorio, competencia determinada respecto al territorio. Este criterio, al contrario del anterior, que es vertical, este es horizontal. ¿Ok? Este es horizontal. Ya le voy a explicar de forma específica. Implica una división geográfica del trabajo que se determina por circunstancias y factores de tipo geográfico, demográfico, económico y social. ¿Qué significa esto? Ya ustedes saben que existe juzgados de primera instancia. Estos juzgados de primera instancia están en San Salvador, San Miguel, Soyapango, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué digo que es horizontal? Aquí no se está discutiendo quién es competente jerárquicamente, ¿ok? Sino que quién es competente de forma horizontal territorialmente. Un juzgado de primera instancia se puede discutir la competencia con otro juzgado de primera instancia. La única diferencia será la circunscripción territorial donde estos se encuentren. Cuantía. Hay tribunales que conocen de asuntos de poca monta, es decir, pleito entre vecinos, litigios de mercado, por cuestiones de poca importancia económica o de otra índole. Fíjense que nuestro Código Procesal Civil y Mercantil nos establece a qué hace referencia la cuantía, pero ya se lo voy a mencionar. Nada más para que les quede claro, cuando hablamos de cuantía, estamos hablando de aspectos económicos, ¿sí? Aspectos económicos. En nuestro país, realmente tenemos juzgados de menor cuantía. Estos juzgados de menor cuantía nada más se encuentran en San Salvador, nada más, nada más. Fuera de San Salvador no tenemos juzgados de menor cuantía. Ya le voy a explicar cómo está desarrollado la cuantía en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Ahorita estamos hablando en aspectos teóricos, ¿ok? Muy bien, aquí tenemos otras definiciones dadas por Luis Dorantes Tamayo, se las voy a leer, pero son exactamente las mismas. Por razón de la materia, siempre estamos hablando de criterios, por razón de la materia, la competencia se fija teniendo en cuenta la naturaleza jurídica del litigio que se trata de resolver. Si el litigio es de naturaleza civil, será competente para conocer de él, uno de lo civil. Si es litigio en naturaleza penal, será competente para conocer de él, uno de lo penal. Lo mismo que les estaba explicando. Por razón de grado, la competencia se fija en esta forma, teniendo en cuenta el lugar que ocupa el asunto de la jerarquía judicial. El principio es que un juez de la primera instancia no puede conocer de un negocio que corresponde a un tribunal de segunda instancia y viceversa. ¿Qué significa esto? Un juzgado de lo civil y mercantil no puede conocer en apelación cuando esto realmente le compete a la Cámara de lo Civil, por ejemplo. O la Cámara de lo Civil no puede conocer en casación cuando esto le compete realmente a la Sala de lo Civil. Por razón de la cuantía, los asuntos de poca monta requieren de procedimientos más breves, que den cierta celeridad a la resolución de los mismos, pues de lo contrario se correría el riesgo de que los gastos y costas del proceso, las erogaciones que tuviera que hacer el actor, fueran superiores a las prestaciones que éste recibiría en el caso de que la sentencia que se dictase le fuese favorable. Por eso se han establecido los juicios verbales y juzgados de paz. Esto en nuestro país ya no es aplicable, lo que les estaba comentando. ¿Por qué? Bueno, por la aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿ok? Que ya él nos establece procedimientos específicos. De forma general, tal como lo está indicando Luis Dorantes Tamayo, dice, por razón a la cuantía, cuando tengamos procesos más fáciles, más celeros, ¿ok? Más rápidos, por aspectos económicos, vamos a aplicar la menor cuantía, ¿sí? Las leyes procesales deberían de tener procedimientos rápidos, celeros, para aspectos de poca monta. Nuestro código establece, sí, procedimientos más rápidos, sí los establece. Ya vamos a hablar al respecto. Aquí tenemos otro autor que nos habla de la competencia y es Enrique Vescovi. Dice competencia según el litigio, por razón de la materia.
Siempre competencia por grado, por razón del territorio. Esta está determinada la primera, según Carneluti, él cita a Carneluti, por el modo de ser del litigio, es decir, de acuerdo con la relación del derecho material que da lugar a la causa. Competencia funcional. Fíjense que aquí él incorpora un nuevo concepto, que por cierto es retomado por el Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, competencia funcional, competencia por grado. Aquí es importante determinar que esta tiene su importancia por la existencia de doble instancia, ¿ok? La doble instancia supone una división entre dos tribunales que estudien sucesivamente el litigio, el de segunda para revisar la decisión o todo el procedimiento del de primera, ¿ok? O sea, aquí vamos a verificar lo mismo, competencia funcional, aquí Enrique Vescovi lo está retomando como competencia de grado, lo está tomando como símil. Ya vamos a verificar que nuestro código procesal civil y mercantil lo retoma de un poquito diferente, un poquito diferente. Aquí observamos nuevamente por razón del territorio. La competencia territorial es horizontal y aquí se lo explico de la mejor forma. ¿Ok? Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a observar esto. ¿Sí? Este mapa. Este mapa es el mapa de El Salvador y si ustedes se percatan, aquí tenemos los 14 departamentos respectivamente. Estos departamentos también están divididos por municipios y de pronto vamos a encontrar juzgados en todo El Salvador, en todo El Salvador. Eh, Cuando hablamos de la competencia territorial, hace referencia en Ahuachapán tenemos un juzgado de lo civil. Este conoce en primera instancia. En San Miguel tenemos juzgados de lo civil y mercantil. ¿Ok? Esto significa que también conocen de primera instancia. En San Salvador tenemos juzgados de lo civil y mercantil. Estos conocen en primera instancia. En La Libertad, Santa Tecla, por ejemplo, tenemos juzgados de lo civil y mercantil. Estos conocen de primera instancia. Ok, de todos estos, ¿quién va a conocer? Esa es la pregunta. Si ustedes se percatan, no estoy discutiendo materia, no estoy discutiendo grado, nada que ver. Tampoco estoy discutiendo cuantía. Lo que estoy discutiendo acá es de forma horizontal. ¿Quién va a conocer? Ya vamos a hablar de algunas reglas de competencia en materia de forma específica de la competencia territorial. Vamos a verificar ahora cómo lo desarrolla nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Fíjense que algunos autores y nuestro Código Procesal Civil y Mercantil establecen tres criterios. Tres criterios. No son cuatro, pero ya les voy a explicar por qué. Le denomina competencia objetiva. ¿Ok? Competencia objetiva. Y aquí les quiero mostrar el código para que ustedes puedan observarlo. Nuestro código está indicando de forma específica los tipos de competencia. Aquí me menciona competencia territorial, artículo 33. Ya vamos a hablar de cada uno de esos artículos. Competencia objetiva, así se le conoce, competencia objetiva, artículo 37. Después me indica, la cuantía y la materia determinarán la competencia objetiva de un tribunal. Esta competencia objetiva realmente es eso, recae sobre objeto, ¿ok? Sobre aspectos objetivos. ¿Qué significa que recaiga sobre aspectos objetivos? Ya vamos a verificar que la competencia territorial recae sobre aspectos subjetivos, como por ejemplo el domicilio del demandado. En la competencia objetiva no, recae directamente sobre aspectos objetivos como la cuantía y la materia, ¿ok? Entonces el mismo criterio que desarrollábamos allá y decíamos, cuantía y materia. Sí, es exactamente lo mismo, solo que aquí le conocen como competencia objetiva y por ende es incorporado en uno solo, ¿ok? Aquí vamos a observar, hay algo muy importante que estoy obviando mencionar, que la competencia en razón a la cuantía única y exclusivamente aplica en materia civil y mercantil y bueno, lo he observado también en contencioso administrativo. ¿Ok? En contencioso administrativo también he verificado la cuantía, solo que es una regla totalmente diferente. ¿Sí? Totalmente diferente. En materia civil y mercantil, la regla de la cuantía la vamos a poder observar en el artículo 240-241. ¿Ok? Perdón que aquí se me fue para otra parte. Muy bien, aquí estamos. Ámbito del proceso común. El Código Procesal Civil y Mercantil está dividido en procesos. ¿Ok? En procedimientos. Ya más o menos les he explicado que el proceso es uno solo.
y toda la información que ustedes tienen. Pero tenemos procedimientos. Dentro de los procedimientos que establece o que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos el proceso declarativo. Este proceso declarativo se divide en dos y es el proceso declarativo común y el abreviado. Aquí está, clases de procesos declarativos. ¿Sí? Declarativo común, declarativo abreviado. ¿Qué me determina en sí los procesos? Dentro de algunos aspectos, de los cuales no puedo enfocarme en este momento porque el video sería demasiado largo y no lo terminaríamos ahora, vamos a enfocarnos en el ámbito del proceso abreviado. Dice, se decidirán por trámites del proceso abreviado las demandas cuya cuantía no supere los 25,000 colones, ¿ok? O su equivalente en dólares. ¿Qué significa esto? Que cuando tengamos un proceso menor de 25,000 colones, vamos a aplicar el procedimiento abreviado. ¿Quién va a conocer? Bueno, los juzgados de menor cuantía, ¿ok? Los juzgados de menor cuantía. Ya les comenté que los juzgados de menor cuantía nada más tenemos en San Salvador. Entonces fuera de San Salvador, el mismo juez que conoce de poca monta va a conocer en proceso declarativo común, ¿ok? Va a conocer de ambos, menor cuantía y cuantía normal. Menos de 25,000 colones y más de 25,000 colones. Nada más en San Salvador es que tenemos juzgados de menor cuantía, que por cierto tienen una carga laboral exagerada, pero sí exagerada. Aparte de ello, también los procedimientos. Por ejemplo, tenemos procedimientos especiales como el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo vamos a tener de igual forma procedimientos, siempre el mismo procedimiento que se sigue, siempre es el mismo, es un procedimiento sumario corto, ¿ok? Pero va a tener competencia o tendrá competencia si es de menos de 25,000 colones, juzgado de menor cuantía. Si es más de 25,000 colones, juzgado normal, ¿ok? Juzgado común. ¿Dónde? En San Salvador, nada más. Mire, ¿dónde más aplica esto de la cuantía? Como les estaba comentando, el único lugar que lo he visto también es en contencioso administrativo, donde ustedes van a observar que si se demanda a una institución de gobierno por menos de 250,000 colones, vamos a hablar directamente de juzgados de lo contencioso administrativo. Si es más de 250,000 colones, pues nos vamos a las cámaras. Sería de revisar siempre esta información, ¿ok? Entonces, tenemos el ámbito del procedimiento abreviado, que es esa cantidad respectivamente. Nos vamos a regresar al artículo 33 del Código 37, perdón, del Código Procesal Civil y Mercantil para continuar señalando la información. Como ustedes observan, tenemos la competencia objetiva, ¿ok? Que hace referencia a esa dualidad, cuantía y materia. Pero también hablamos de la competencia funcional, ¿sí? La que les estaba mencionando, les estaba mostrando, que es esta, competencia funcional, ¿ok? ¿Qué es la competencia objetiva según lo que estamos viendo en este momento? Por la materia, por la cuantía. Atiende a la naturaleza de la pretensión y al monto de lo reclamado, al monto de la cosa litigiosa, lo que les acabo de explicar. Respecto a la competencia funcional, es la de que determina que el juez o tribunal va a conocer de las instancias primera o segunda, de las fases, conocimiento y ejecución, de los actos procesales separados y de los incidentes. Aquí no solamente hablamos de una competencia de grado, sino que vamos a verificar también respecto a los incidentes. Para darme mejor entender, tenemos las etapas del proceso. Las etapas del proceso bien específicas. Demanda, admisión, emplazamiento, contestación de demanda, audiencia preparatoria, audiencia probatoria, sentencia. Estoy hablando del proceso declarativo común, ¿ok? Pero durante el desarrollo del proceso existe la posibilidad que surja algún tipo de situación que nos aleje de ese proceso, ¿sí? Por ejemplo, mire, la pretensión es absurda, una improponibilidad de la demanda. Eso es un incidente. ¿Quién tendrá competencia? A eso se referencia la competencia funcional. ¿Quién podría llegar a tener competencia? Por ejemplo, cuando hablamos de la recusación, de la excusa, ¿quién puede tener competencia? Esos son incidentes donde se enfoca directamente la competencia funcional, ¿ok? Siempre enfocada en aspectos jerárquicos, ¿verdad? Que sería como la competencia de grado, ¿sí? Dice nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, se los vuelvo a mostrar. Dice, competencia funcional.
El tribunal competente para conocer de un asunto lo será también para conocer de las incidencias que surjan sobre él y para llevar a efecto sus resoluciones sin perjuicio de lo dispuesto para la ejecución de la sentencia. ¿Qué significa esto? Aquí le está diciendo, aquí está dividiendo, ¿ok? ¿Ok? Competencia funcional, competencia de grado cuando sea parte del Estado, le pone. ¿Ok? O sea, todavía se encuentra un poquito dividido la competencia de grado y la competencia funcional. Nuestro código establece más que todo la competencia funcional enfocado a los incidentes, ¿ok? A los incidentes. Después dice el artículo 39, mencionando la competencia en razón al grado. En los procesos en los que sea demandado el Estado, serán competentes para conocer en primera instancia las cámaras de segunda instancia de la capital y en segunda instancia conocerá la respectiva sala de la Corte Suprema de Justicia. Los municipios, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y entes descentralizados del Estado serán demandados entre tribunales comunes. Aquí le está dando una especialización o una especificación respecto a la competencia de la Cámara de lo civil respecto al Estado. Si vamos a demandar al Estado, tenemos que hacerlo en competencia de grado, ¿ok? En competencia de grado, lo vamos a hacer directamente ante la Cámara de lo Civil. Mire, pero la Cámara de lo Civil conoce normalmente en apelación y apelación en segunda instancia. Sí, pero aquí cambia. Aquí cambia. La Cámara conocerá en primera instancia, la Sala conocerá en segunda instancia, y aquí la pregunta es, ¿quién va a conocer en casación? Pues la Corte en pleno. ¿Ok? La Corte en pleno. Ya ustedes saben que la Corte en pleno está conformada por todos los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia. ¿Ok? Esa es la Corte en pleno. Entonces, aquí vamos a verificar estos criterios de competencia respectivamente. Ahora, volvemos otra vez. La competencia territorial nos sirve para determinar cuál de los diversos jueces o tribunales de una misma clase horizontal, no estamos hablando de aspectos verticales, sino que horizontal, va a ser competente para conocer de un asunto concreto y determinado. Y aquí es donde yo les ponía el mapa de El Salvador y donde les comentaba qué juzgados podían existir y quién podía conocer. Pero aquí estamos hablando de aspectos territoriales, una circunscripción territorial. A eso hacemos referencia. Ahora, esta competencia territorial no es tan simple, nada más verificar estos aspectos, porque puede suceder que se diga, ah, bueno, la regla general es que se tiene que demandar en el domicilio del demandado. Esa es la regla general, el domicilio del demandado. Ok, o puede ser en el domicilio contractual, o puede ser donde se encuentre el objeto litigioso, o puede ser que el objeto litigioso sea plural, o sea singular. Y entonces, ¿dónde tengo que demandar a la persona? Bueno, ya vamos a verificar esas reglas de competencia respecto al territorio. ¿Ok? Títulos de competencia, reglas de competencia. Algunos autores lo mencionan de esa forma, como títulos de competencia o reglas de competencia. Y aquí vamos a hablar de algunos aspectos fundamentales y vamos a verificar y vamos a decir el domicilio del demandado. ¿Sí? Ojo con esto. Esto nada más lo voy a mencionar de forma específica. eh, Porque esto es teórico, pero me voy a enfocar más que todo al Código Procesal Civil y Mercantil, porque ahí lo está desarrollando también para que ustedes ya vayan comprendiendo cómo lo está desarrollando el derecho procesal positivo, ¿no? El domicilio del demandado. Aquí voy a detenerme un poco y voy a señalar algo muy importante. Y ustedes se percatarán y preguntarán, bueno, el domicilio del demandado, perfecto, pero vamos a preguntarnos en primer lugar, ¿qué es domicilio? ¿Sí? ¿Qué es domicilio? Permítame un segundito. Aquí tengo una pequeña explicación de qué es domicilio, ¿ok? Voy a agrandar un poco para que se vea mejor. Muy bien. Nuestro Código Civil establece una definición, ¿sí? Dice, artículo 57. El Código Civil dice respecto al domicilio, que es la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella. Es decir, dice residencia acompañada real o presuntiva del ánimo de permanecer en ella. Aquí quiero que sea claro algo. Residencia y domicilio son conceptos diferentes, ¿ok? Son conceptos diferentes. Residencia y domicilio son conceptos diferentes.
Que en algunos me podría desarrollar el mismo efecto jurídico, sí, pero aquí vamos a hablar de cosas diferentes. Primero, una clasificación de domicilio, domicilio político, entendiéndose por este que es el relativo al territorio del Estado de El Salvador. Mire, ¿cuál es su domicilio político? El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, ese es el domicilio político. El domicilio civil, este es relativo a una parte determinada del territorio del Estado. En este caso, recordemos que el territorio salvadoreño se encuentra organizado por departamentos, municipios, etcétera. Es decir, que el domicilio de una persona será, por ejemplo, Soyapango, Ilopango, San Salvador, ¿sí? Recuérdense que aquí hablamos de municipios, ¿sí? Es por ello que el artículo 60 nos indica que determinará su domicilio civil será determinado el domicilio civil. Aquí vemos a un aspecto fundamental, el lugar donde un individuo está de asiento, la permanencia, ¿ok? Eso me determina domicilio, la permanencia, la intención de permanecer en un lugar o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio. Ah, bueno, entonces aquí tengo ya dos. El primero es este, el lugar donde un individuo está de asiento. Ah, ok, esto me determina domicilio, ok. O donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, ok. O donde ha manifestado a la autoridad municipal su ánimo de permanecer. Ah, vamos a ver, déjeme verificar si le estoy comprendiendo. O sea que podemos tener varios domicilios. Sí, podemos tener varios domicilios. O sea que, por ejemplo, si yo le he dicho a la municipalidad o a un registro que yo soy del domicilio de San Salvador, ah, pues sí, ese es su domicilio. Ah, pero si yo, por ejemplo, trabajo en Santa Tecla, también ese es mi domicilio. Sí, o sea que me pueden demandar en ambas partes. Claro, como regla general, sí se puede, no hay ningún problema. Aquí existe una presunción legal en el artículo 62 y dice que respecto al domicilio, que el permanecer y avecindarse en un lugar por el hecho de vender el individuo las posesiones que tenía en un lugar y comprar otras en otro diferente, trasladando a él su residencia, ¿sí? Aquí vamos a verificar varias presunciones. Usted trasladó su domicilio ¿cuándo? Primero, traslada su residencia. O puede ser por el abrir una tienda, una botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento durable. ¿Qué significa aquí? Usted traslada su residencia. En defecto de otro lugar donde usted establezca permanencia de actividad económica, ¿ok? Puede usted determinar abrir una tienda, abrir una fábrica, un taller, una posada, una empresa, ¿ok? Eso me va a establecer también una presunción legal. Si yo, por ejemplo, no soy de domicilio fijo o no he tenido domicilio fijo anterior, puedo venir y decir, ah, bueno, pero él se ha establecido en una tienda, por ejemplo. Eso es una presunción legal. Vamos a suponer que esa es su domicilio. Para administrarlo en persona, por el hecho de aceptar un cargo concejil o un empleo fijo de los que regularmente se confieren por largo tiempo. Por ejemplo, yo no he señalado un domicilio en otro lado, pero estoy trabajando en una empresa, en una sociedad. Bueno, en ese caso se va a entender que ese es mi domicilio, ¿sí? Y por otras circunstancias análogas. En este caso, se presumirá su domicilio. Este artículo debe ser entendido al unísono del artículo 61. Ya vamos a verificar el artículo 61. El artículo 63 del Código Civil establece un domicilio especial. Ojo con esto, tenemos reglas generales, ¿ok? Tenemos reglas generales y tenemos reglas especiales. ¿Cuál va a privar a cuál? Lógicamente pensar que la regla especial privará la regla general. Mire, aquí tenemos una regla especial y dice para los empleados públicos, el cual es el lugar donde desempeña sus funciones. ¿Quién es un empleado público? ¿Quién es un funcionario público? Eso se lo van a explicar a ustedes en derecho administrativo, los maestros que tenemos en derecho público, en el departamento de derecho público. Pero, por ejemplo, quienes trabajan para una institución pública son empleados públicos. Si tienen facultades de actos de decisión, podríamos decir que tenemos funcionarios públicos. Una forma simplista de explicarme al respecto, ¿no? Porque hay mucha tela que cortar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a un empleado de un juzgado, ¿sí?
Imaginémonos, yo vivo en Soyapango, pero soy resolutor del juzgado de lo civil de Santa Tecla, por ejemplo. Bueno, pero mi domicilio también se establece como residencia, ¿no? Yo vivo en tal parte. Ah, pero también se establece un domicilio especial. ¿Dónde me van a demandar? Ah, no, aquí va a privar el domicilio especial. Me van a demandar en el lugar donde yo trabajo, ¿ok? Luego el artículo 66 nos indica que la mera residencia, ojo con esto, y aquí vemos la diferencia entre domicilio y residencia. Muchas veces dicen, ah, tu domicilio es tu residencia. No, 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 no. Aquí hay algo muy importante, dice. El artículo 66 nos indica que la mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no tuvieran domicilio civil. Es decir, que no ejerzan funciones en ninguna otra parte, excepto en su casa. Con esto surge una interrogante, ¿qué es residencia? De una forma sencilla es el lugar donde una persona habita ordinariamente, es decir, donde vive. Ejemplo, la residencia de una persona sería la dirección de su casa de habitación, Residencial Lomas de Altamira, Pasaje Los Laureles, casa número 26, San Salvador. Esa sería su residencia. ¿Cuándo vamos a utilizar la residencia para demandar a alguien? Acuérdese que lo que me determina, ojo, lo que me determina en sí la competencia territorial de forma general es el domicilio del demandado, no la residencia. ¿Y cuándo esa residencia me va a servir como domicilio? Cuando esta persona no tenga otro, no tenga un domicilio en particular. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la ama de casa. ¿Cómo voy a demandar a una ama de casa? ¿Dónde la voy a demandar? Bueno, en su residencia. Ahora, hay algo muy importante que tiene que ver con lo que estábamos revisando hace ratitos. Y es que decíamos, mire, lo que sucede acá es que el domicilio en sí de la persona va a ser determinado donde realice sus actividades, sus actuaciones. Pero una ama de casa realiza sus actuaciones en la casa. Ok, perfecto. Pero aquí tenemos otra regla que también funciona y es donde yo le haya manifestado a una institución pública donde es mi domicilio. Si ustedes se percatan, el documento único de identidad, ahí me dice residencia, domicilio, domicilio. San Salvador me pone. ¿Por qué me ponen domicilio San Salvador? Ah, porque el lugar donde yo vivo se encuentra dentro de la circunscripción territorial. Entonces hace las veces la residencia se convierte en domicilio, pero por ese motivo, porque le he señalado, ¿ok? Le he señalado el lugar donde ahí quiero establecerme. Por ejemplo, lo que les estaba comentando, el lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión o donde ha manifestado a la autoridad municipal su ánimo de permanecer. Esos son algunos aspectos que tienen relación con el domicilio y residencia. ¿Por qué se los he mencionado de esta forma? Ah, bueno, porque aquí nosotros vamos a tener varias reglas y dentro de estas varias reglas vamos a tener domicilio fijo. Cuando una persona tiene domicilio específico, varios domicilios. Ah, ok, perfecto. O sea, lo que les estaba comentando, tiene dos, tres domicilios. Sin domicilio. ¿Qué pasa si de pronto una persona no tiene domicilio? Domicilio especial, como es el caso del empleado público que tiene un domicilio especial. Aquí hablamos también, eso ya lo vamos a seguir desarrollando. Hablamos de la sumisión de la parte. Esta puede ser expresa, puede ser tácita. Ya vamos a hablar que puede existir un sometimiento contractual. Este puede ser antes de un proceso o puede ser después de un proceso. Ya vamos a hablar al respecto. Otro lugar de cumplimiento del contrato, es decir, cuando realizamos un contrato y en ese contrato dice que se va a hacer efectivo en San Salvador, ¿ok? Entonces puede ser competente ese juzgado donde se tuvo que haber dado cumplimiento del contrato. Situación de la cosa, es decir, donde se encuentra el objeto litigioso, ¿ok? Conexidad o continencia de la causa. Aquí hablamos de la acumulación de autos o procesos. Por ejemplo, tengo un proceso en Santa Tecla, uno en San Salvador. ¿Ok? Imaginémonos que tengo uno en primero de lo civil y mercantil de San Salvador, segundo de lo civil y mercantil, tercero. O sea, tenemos cuatro procesos.
pero existe la posibilidad de dar una acumulación, es decir, de 4 procesos convertirlo en uno solo. ¿Ok? Aquí aplicamos principio de economía procesal también, ¿no? Es necesario unirlos. Bueno, entonces en este caso vamos a verificar que esa es una regla de competencia territorial donde ya vamos a unir esos 5 o 6 procesos para hacerlos uno solo. Competencia preventiva o privativa también es conocida de esa forma, es decir, que previo a conocer, todos los jueces en un área en particular son competentes. Por ejemplo, pueden existir 3 jueces competentes para conocer de un litigio, como les estaba comentando, pero lo será directamente el juez que conozca primero. Él será esa competente. Él tendrá esa competencia. Después vemos reconvención o mutua petición o contrademanda. Por ejemplo, vengo yo y demando a una persona en San Salvador. ¿Por qué es su domicilio? San Salvador. Yo soy de Aguachapán. Si esta persona quisiera demandarme a mí, tendría que demandarme en Aguachapán porque ese es mi domicilio. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso? Como yo lo demandé en San Salvador, a él le ha nacido un derecho y es contestar la demanda. Pero al momento de contestar la demanda, él puede utilizar una figura que se llama reconvención, mutua petición o contrademanda. ¿Sí? Contrademanda. Esa contrademanda, lógicamente, no la voy a ir a interponer en Aguachapán porque serían dos procesos diferentes. Tengo que realizarlo directamente en San Salvador, ¿ok? Ahí es donde la competencia se ha trasladado a ese juez, ha convertido un juez incompetente en un juez competente en razón al territorio, pero es por este motivo, ¿sí? Vamos a verificar. En conclusión, quizá ustedes me dirán, mire, pero no me ha quedado claro. Ya vamos a ver el Código Procesal Civil y Mercantil para que quede un poquito más claro. En conclusión, la competencia es la medida de la jurisdicción y está determinada por el territorio dentro del cual el juez va a ejercer la jurisdicción. En consecuencia, el juez va a ejercer su función sobre las personas y cosas dentro de sus límites territoriales sin salirse de él. El juez no se puede salir de ese límite territorial, ¿ok? No se puede salir. Ya vamos a hablar más adelante, eso va a ser otro video, otra clase, respecto a la competencia, a la competencia delegada, por ejemplo. Ya vamos a hablar de algunos temas bastante interesantes. Ahora enfoquémonos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Dice, se conocen como criterios de competencia territorial o simplemente competencia territorial, ¿ok? Los cuales se dividen en dos grupos. Supuestos generales y supuestos especiales. Veamos los supuestos generales. A, domicilio del demandado. Domicilio determinado, domicilio indeterminado. ¿Cuándo se va a entender que es domicilio determinado? Cuando es conocido y fijo. Cuando es indeterminado, cuando no tiene ni domicilio ni residencia en el país. Ya vamos a revisar el código. Domicilio contractual, sometimiento de las partes por mutuo acuerdo. Aquí hay algo muy importante que les quiero mencionar. Para que un domicilio contractual aplique, es decir, ¿se acuerdan que hablábamos del sometimiento tácito? ¿Ok? Ese sometimiento tácito se puede dar de forma contractual, ¿sí? Esa forma contractual se da de la siguiente forma. Si es un contrato bilateral donde ambas partes se obligan, dentro de las cláusulas del contrato puede existir un sometimiento a competencia. Muchas veces se utiliza mal el concepto y se dice, también se acuerda en el presente contrato que en caso de existir un conflicto se resolverán en los juzgados de jurisdicción de San Salvador, de Soyapango, de Santana, de San Miguel, donde ustedes quieran. Pero el requisito fundamental, pero eso es por aspectos jurisprudenciales, ¿sí? Jurisprudenciales. Quienes conocen de los conflictos de competencia es la Corte en Pleno, ojo con eso. La Corte en Pleno conoce de los conflictos de competencia. Cuando de pronto un juzgado dice yo no soy competente y el otro dice yo tampoco, existe un conflicto de competencia. ¿Quién lo va a resolver? Bueno, vamos a la Corte en Pleno. La Corte en Pleno ya me va a decir, mire, ¿sabe qué? Quien es competente es fulanito de tal. ¿Sí? A ese conflicto de competencia podemos llegar. Entonces, la jurisprudencia ya ha determinado que para que realmente exista un sometimiento o un domicilio contractual, es necesario que ambos hayan comparecido dentro del contrato y ambos hayan aceptado. ¿Por qué se da esto? Porque existen contratos unilaterales, por ejemplo, el mutuo.
Ese contrato unilateral nada más se obliga una de las partes y muchas veces comparece nada más una de las partes, que es el deudor. Y dice, le debo cierta cantidad a fulanito de tal. Y me someto a la jurisdicción de San Salvador, mal llamado concepto jurisdicción. Me someto a la jurisdicción de San Salvador. Desde ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque ese contrato no va a ser utilizado como una regla general, en el sentido de ya no lo voy a demandar en el domicilio, o sea, donde esta persona tiene el domicilio, el demandado, sino que tendría que ser por medio del contrato. El contrato me establece eso. Imaginémonos una sociedad que tenga su sede en San Salvador y le presta dinero a alguien de la Unión. Imagínese los costos de estar viajando a un proceso de la Unión. Entonces, sometimiento. Pero para que ese sometimiento tenga validez, tienen que estar ambos sometiéndose. ¿Ok? De lo contrario, no tiene validez. Domicilio laboral, donde el demandante realiza las actividades laborales. Título personal, comparecencia por ente, domicilio del establecimiento. Es decir, donde la persona trabaja. ¿Ok? Lugar donde la situación o regulación jurídica a que se refiere el proceso haya nacido o deba surtir efectos. Es decir, donde va a surtir efectos jurídicos una situación. ¿Ok? Un contrato, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del contrato? Bueno, mire, contratamos y los efectos jurídicos se iban a dar en San Salvador, en Soyapango, en Santana, en San Miguel. ¿Sí? Bueno, entonces ahí aplicaría esta situación. ¿Ok? Vamos a revisar el código procesal civil y mercantil para darme a mejor entender. Vamos a regresarnos. Permítame un segundito. Ok, aquí estamos ya. Vámonos al artículo 33, competencia territorial. Aquí vamos a tratar de dilucidar algunas de las situaciones que estábamos observando. Dice, será competente por razón del territorio el tribunal del domicilio del demandado. Esa es la regla general. Si no tuviere domicilio, aquí lo que les estaba comentando, si no tuviere domicilio en el territorio nacional, será competente el de su residencia. ¿Ok? Aquí vemos lo que estábamos hablando del Código Civil. Si no tiene domicilio, vamos a demandar en el de su residencia. Asimismo, es competente el juez a cuya competencia se hayan sometido las partes por instrumentos fehacientes. ¿Ok? Aquí estamos hablando del sometimiento o la competencia contractual que habíamos hecho referencia. Aquí observamos y dice, cuando el demandado no tuviera el domicilio ni residencia en El Salvador, podrá ser demandado en el lugar en el que se encuentre dentro del territorio nacional. ¿Ok? Es decir, cuando el domicilio es indeterminado, imaginémonos una persona que no tiene domicilio, por ejemplo, un vagabundo, ¿sí? Pero sabemos que se encuentra dentro del territorio nacional, bueno, podemos demandarlo donde se encuentre. O puede ser en la última residencia en este. Por ejemplo, una persona se casa, la otra persona se va, pasan 10 años, no sé qué se hizo, lo único que sé es que su último domicilio se encontraba en Soyapango. ¿Dónde puedo demandarlo? Bueno, como realmente es de paradero desconocido y aparte de eso es de domicilio desconocido, yo puedo demandarlo en en la última residencia, ¿ok? El de su última residencia de este. Y si tampoco pudiera determinarse así la competencia, o sea, si ya no hay forma de determinar competencia de ninguna manera, en los juzgados con competencia en civil y mercantil de la capital de la República, es decir, San Salvador, ¿ok? De esa forma vamos a establecer lo que les acabo de indicar, ¿ok? Lo que les indicaba en esta parte. Esos son los supuestos generales, pero también tenemos unos supuestos especiales, ¿verdad? Los cuales son los siguientes. Supuestos especiales. Aquí hablamos de la situación del objeto litigioso, objeto singular, objeto plural, situación del inmueble arrendado. Cuando hablamos de objetos, vamos a hacer referencia a bienes, ¿ok? Objeto singular, donde se encuentra ubicado el inmueble, donde se encuentra ubicado la cosa. Puede ser que sea un bien mueble, pero difícilmente de ser cambiado de lugar, ¿ok? Puede ser un bien inmueble,
Este bien inmueble, por ejemplo, puede tener una situación donde se encuentre, por ejemplo, entre Soyapango y San Martín. Es un inmueble grande y tiene Soyapango y San Martín. ¿Quién va a conocer? ¿Quién va a conocer? Esa es la pregunta del millón. Ya vamos a revisar. Mire, y si yo doy en arrendamiento un inmueble, ¿dónde tengo que demandar? Bueno, donde se encuentra ubicado el bien inmueble, dado en arrendamiento. ¿Sí? Ya vamos a verificar. Domicilio del causante. Si yo quiero presentar una aceptación de herencia, ¿dónde tengo que presentarla? Si me quiero ir a un juzgado de lo civil, ¿dónde tengo que presentarla? Ah, bueno, mire, el competente es, ya vamos a verificar, lugar donde debe de presentarse la rendición de cuentas, conexidad del objeto procesal, acumulación de pretensiones, pluralidad de demandados. Todo esto, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil lo ha señalado como supuestos especiales o así se ha determinado. Vamos a observarlo en este momento para dar un mejor entender. Dice determinación del domicilio para atribuir competencia territorial. Aquí, ojo con esto, eso tiene que ver con lo que estábamos desarrollando anteriormente y dice, los comerciantes y quienes ejerzan alguna actividad de tipo profesional, cuando se refiere a conflictos relacionados con su quehacer, también podrán ser demandados en el lugar donde se esté desarrollando o se ha desarrollado el mismo y donde aquellos tuvieran establecimiento a su cargo. ¿Se acuerdan? Domicilio laboral. En los mismos casos del inciso anterior, también será competente el tribunal del lugar donde la situación o relación jurídica que se refiere al proceso haya nacido o deba surtir efectos. ¿Sí? Lo que les estaba explicando. El tribunal del domicilio de los gestores o del lugar o el del lugar en que se desarrolla su actividad será competente para cuando el demandado sea un ente. Aquí tenemos otro ejemplo que les estaba comentando con anterioridad. Aquí vamos a hablar de la competencia territorial en casos especiales, que es lo que estábamos hablando, ¿sí? Aquí me resuelve todo lo que estábamos verificando y todos los supuestos especiales. Dice, artículo 35, en los procesos en que se planteen pretensiones que versen sobre derechos reales, ¿ok? Será competente también el tribunal del lugar donde se halle la cosa, ¿ok? Por ejemplo, quiero presentar una demanda de reivindicación del derecho de dominio. ¿Dónde tengo que presentar la demanda? En el lugar donde se encuentra el bien inmueble, ¿sí? Sin embargo, si la pretensión se ejerce sobre varias cosas, ¿ok? O sobre un solo inmueble que esté situado en diferentes jurisdicciones, es decir, si estamos discutiendo varios objetos, varios bienes, pero estos bienes se encuentran divididos en varias partes del país, ¿quién va a tener competencia? O si lo que les estaba comentando, si tengo un bien inmueble y ese bien inmueble se encuentra en San Salvador, en San Martín, en Soyapan, ¿ok? ¿Dónde va a tener competencia? Bueno, será competencia en el tribunal del lugar donde se encuentre cualquiera de ellas. Aquí hablamos de varias competencias, ¿no? O sea, va a ser competente varios jueces. Puede ser cualquiera. O el de cualquiera de las circunscripciones a las que pertenezca el inmueble. ¿Ok? Donde se encuentre cualquiera de aquellas, es decir, donde se encuentre el bien, o si tiene varios, bueno, donde se encuentre cualquiera de ellas. Ya, aquí hay varios tipos de domicilio, o sea, varias especificaciones de domicilio. La misma regla del inciso anterior se aplica para los procesos arrendaticios. ¿Ok? Mire, yo tengo arrendado un inmueble que la mitad de él está en San Miguel y la otra mitad está en La Unión, porque está en medio de los dos. ¿Dónde voy a demandar? Bueno, la misma regla. Cualquiera de los dos lugares, no pasa nada. En los procesos sobre cuestiones hereditarias, el otro supuesto especial, será competente el tribunal del lugar en el que el causante haya tenido su último domicilio en el territorio nacional. Es decir, será competente el tribunal del lugar en el que el causante, cuando hablamos de causante, estamos hablando de la persona fallecida, haya tenido su último domicilio en el territorio nacional. Yo fallezco, mi último domicilio sería San Salvador, sería domicilio especial el que tuve. ¿Por qué? Porque soy empleado público ya que trabajo para la Universidad del Salvador. ¿Ok? Entonces mi último domicilio sería el de San Salvador. Ahí se debería de presentar las diligencias de aceptación de herencia. ¿Ok?
En los procesos sobre rendición de cuentas existen algunas situaciones donde es necesario que una persona rinda cuentas, como por ejemplo el apoderado administrativo. El apoderado administrativo tiene la obligación de rendir cuentas, ¿sí? Respecto a su poder dante. Y aquí dice, será también competente el tribunal del lugar donde deban presentarse dichas cuentas, ¿sí? Y si este no está determinado, el domicilio del demandante, aquí hay una reversión si ustedes se percatan. Yo le otorgo facultades a una persona de administración. Pasan 2 años y yo le digo, ¿qué pasó con mi dinero? ¿Qué pasó con mis bienes? Y no me dice nada. Ok, presento esa solicitud de rendición de cuentas. Lógicamente, dependiendo qué es lo que me rinda de cuentas, voy a proceder dependiendo del caso. ¿Dónde será esto? Bueno, si existía un contrato, pues donde esta persona o donde el contrato se haya determinado. Si no, en mi domicilio, no es el domicilio de él, del apoderado en este caso, sería mi domicilio, del demandante, poder dante, que es el mismo, o dueño de los bienes, o del lugar donde se desempeñe la administración. ¿Ok? Es decir, si la administración era de los bienes, del domicilio donde se encuentre, y si era de una administración, por ejemplo, de una sociedad, solo que ahí sí tenemos una situación porque el representante legal de una sociedad rinde cuentas en la junta ordinaria de accionistas, ¿ok? Ahí es diferente, pero nada más para que les quede claro, si yo le cedo la administración de una empresa, por ejemplo, a una persona, bueno, donde se tiene que dar la administración, ahí puedo demandarlo. En las demandas sobre obligaciones accesorias, o que sean complemento de otras anteriores, o sea, de obligaciones principales, será competente el tribunal que le sea para conocer o esté conociendo de la obligación principal. Si tenemos una obligación principal, yo voy a pedir ante ese juez que conozca y que determine la obligación principal. Este mismo juez será competente de la obligación accesoria. Por ejemplo, incumplimiento de contrato de compraventa. El vendedor nunca entregó la cosa. Entonces puede solicitar la pretensión principal y aparte de eso puede solicitar una indemnización de daños y perjuicios. ¿Ok? Esos son los supuestos especiales a los cuales está desarrollando nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Ok? Ahora vamos a verificar algo, ¿sí? Que es una actividad que ustedes tienen que realizar. Aquí quizás se vea un poquito pequeño, ¿verdad? Pero ustedes podrán verificar que aquí este es un tablero colaborativo, ¿sí? Este es un tablero colaborativo. Este tablero colaborativo significa que ustedes van a poder opinar. Dice competencia y razón del territorio. Hay un inmueble ubicado en la circunscripción territorial de Cuscatancingo y Mexicanos. Este ha sido dado en arrendamiento. El arrendante no ha pagado el canon respectivo, por lo que se debe demandar. ¿Qué juzgado es el competente? Explica y relaciona la base legal. ¿Qué va a pasar? Bueno, en este caso ustedes, en esta parte de abajo, ¿sí? Esta parte de acá, ustedes pueden escribir y ustedes pueden poner, no les voy a dar la respuesta, por lo menos ustedes tienen que darme una explicación y van a ver cómo queda, ¿sí? Por ejemplo, el domicilio del demandado. Aplica regla general. Termino esto y ya en este iconito, ¿verdad? En este iconito, quiero ver si me alcanzan a ver. Por aquí, no se alcanza a ver. Pero el que se encuentra atrás de mí, que es como un avioncito, ustedes envían, ¿ok? Y si ustedes se percatan, aquí les va a ir apareciendo las opiniones de los demás compañeros, ¿sí? Así que es necesario que ustedes escriban, ahí voy a corroborar si ustedes participaron y vieron completamente la clase, ¿sí? Después vamos a tener una pregunta abierta. En esta pregunta abierta, aquí ustedes pueden escribir su respuesta, ¿ok? Todo eso a mí me queda incorporado dentro de los datos de la plataforma de Nearpod, ¿ok? Juan vive en Soyapango y realiza un préstamo, otorga como garantía un inmueble que se encuentra ubicado en San Martín, le hacen firmar un mutuo hipotecario, únicamente lo firmó él como deudor. Dentro de las cláusulas del contrato se establece una sumisión por su parte para la competencia de los juzgados de San Salvador. Juan dejó de pagar por lo que el banco lo demanda. ¿Qué juez es competente para conocer? Explique la respuesta.
¿Ok? Muy bien. De esta forma, jóvenes, he finalizado el presente video. Espero les haya sido de mucha utilidad. Espero le estudien mucho. Por favor, véanlo las veces que sea necesario. Cuídense. Bendiciones.